Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar, o mejor dicho, vamos a ampliar, porque este tema ya lo han visto, interfaces paciente-ventilador y acondicionamiento del gas inspirado. Los objetivos de esta charla van a ser describir los tubos endotraqueales y cánulas de traqueostomía, reconocer sus componentes y sus características técnicas, describir, por otro lado, los dispositivos de acondicionamiento de gas inspirado, ¿sí? Y obtener elementos para una correcta toma de decisiones. En cuanto a los tubos endotraqueales como cánulas de traqueostomía, están indicados en pacientes con requerimiento de ventilación mecánica invasiva. Tienen dos indicaciones principales: mantener la vía aérea permeable y protegerla, y permitir la aplicación de ventilación mecánica invasiva a presión positiva. En cuanto a puntos en común o características que presentan estos dispositivos, tenemos la nomenclatura, el diseño general, los cambios que producen a nivel del espacio muerto y cambios en la resistencia. En cuanto a la nomenclatura, sabemos que la denominación de estos dispositivos está dada por su diámetro interno, es decir, que si un tubo endotraqueal o cánula de traqueostomía es número 7, eso significa que su diámetro interno es de 7 milímetros, ¿sí? Esto solo se limita a su diámetro interno, porque sabemos que de acuerdo al material con que esté fabricado tanto el tubo endotraqueal como la cánula de traqueostomía, el diámetro externo puede ser variable, ¿sí? Los tubos que solemos utilizar en adultos van de 7 a 10, ¿sí? 7, 7 y medio, van corriendo de 5 en 5, 8, 8 y medio, ¿sí? En el caso de las mujeres, generalmente se usan de 7, 7 y medio a 8, y en el hombre el diámetro es un poquito mayores, 8, 8 y medio, 9, ¿sí? Se dice que lo ideal es que el diámetro del tubo endotraqueal o cánula de traqueostomía no ocupe más de 3/4 de la luz traqueal, ¿sí? A la hora de elegir el dispositivo que vamos a introducir en la vía aérea del paciente, debemos tener este detalle en cuenta. En cuanto a los componentes, tanto el tubo endotraqueal como la cánula de traqueostomía tienen un conector universal, ¿sí? Que nos permite conectarlo a los distintos dispositivos que vamos a utilizar para ventilar a los pacientes. Esto es la bolsa AMBU, el circuito del respirador, un tubo en T, etc. También tienen una línea radiopaca que nos permite ubicarlo en una radiografía y ver su correcto posicionamiento, y presentan tanto la cánula de traqueostomía como el tubo endotraqueal, balón de neumotaponamiento, ¿sí? También llamado CAF, que puede estar fabricado de polivinilo o poliuretano. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle esto, conectado a un balón piloto proximal con una válvula unidireccional que me permite el inflado o la correcta, presurización del balón, ¿sí? Acá tenemos las distintas partes, en este caso de un tubo endotraqueal. Vemos el conector universal de 15 milímetros, vemos el cuerpo del tubo que tiene una forma curva. Esta forma no es porque sí, esta forma me permite posicionarlo adecuadamente en el momento de la intubación, de acuerdo a la anatomía de la vía aérea, ¿sí? Tiene en su parte, más proximal, una gradación en centímetros que me mide los centímetros a los que está el extremo más distal del tubo, ¿sí? Para poder posicionarlo adecuadamente de acuerdo al reparo anatómico que yo tome. En este caso
la comisura labial y generalmente se lo posiciona entre 24 a 22 centímetros, ¿sí? Acá tenemos el piloto del balón del neumotaponamiento con una válvula unidireccional para poder inflar este balón, ¿sí? En un corte a bisel en su extremo más distal para permitir facilitar la introducción del tubo en el momento de la intubación, y puede uno tener este orificio que se lo llama orificio Ball, orificio de Murphy, y en el caso de no tener este orificio, a los tubos se los denomina de tipo Magil. Este orificio, su función principal es una vía alternativa en el caso de oclusión a nivel del extremo distal del tubo, una vía alternativa de ventilación. Acá vemos los dispositivos que utilizamos nosotros en el hospital. Podemos ver la gradación en centímetros que nos marca la distancia al extremo distal del tubo. Vemos la línea radiopaca, vemos el testigo del balón del neumotaponamiento y acá podemos observar la denominación. En este caso, un tubo número 8. Los dispositivos siempre nos informan sobre el diámetro interno y el diámetro externo de este dispositivo en particular. Neumotaponamiento. La función del CAF: prevenir el pasaje del material orofaríngeo al tracto respiratorio inferior, permitir la presurización del sistema respiratorio. En la actualidad estos balones son de alto volumen y baja presión. Antiguamente eran de goma y eran manguitos, de muy alta presión, y esto producía lesiones. Requieren un control rutinario de la presión y algo importante, entre 20 y 25 milímetros de mercurio en el caso de que midamos en milímetros de mercurio, y 25 a 30 centímetros de agua en el caso que podamos medir centímetros de agua. Todo esto para evitar la lesión por isquemia de la mucosa traqueal, ¿sí? Bueno, acá vemos un tubo perfectamente emplazado. Quizás el dibujo no es totalmente real, pero el dispositivo tiene que estar emplazado más o menos a 2 centímetros de distancia de la carina, ¿sí? En este caso lo que estamos observando son los problemas que tenemos cotidianamente con los pacientes que son ventilados, principalmente en mediano y largo plazo, en donde tenemos acúmulo de secreciones por encima del manguito del tubo endotraqueal y la presencia de esto que llamamos biofilm, ¿sí? Que nos produce distintos inconvenientes. Pueden generar acúmulo de secreciones a nivel del tubo y producir disminución de la luz interna del tubo, y esto dificultarnos tanto la ventilación como el destete, ¿sí? Que es lo que vemos acá. Y lo que nosotros debemos evitar a toda costa es que estas secreciones migren hacia la vía aérea inferior y favorezcan la infección de nuestro paciente, ¿sí? En este caso lo que estamos viendo es, en este trabajo lo que se hizo es comparar dos manguitos de tubos endotraqueales de distinto material. En la figura A vemos que se colocaron estos tubos en un tubo que hace las veces de tráquea. Se inflaron los manguitos. Este es un manguito de poliuretano, este es un manguito de polivinilo. La diferencia entre estos dos manguitos es que el de poliuretano, las paredes son mucho más finas y se adaptan mucho mejor a la luz interna del tubo, no así los de polivinilo, que generan este tipo de grietas o canales que, como ustedes están observando acá,
con el contraste que se utiliza, permiten la migración de las secreciones al tracto inferior, ¿sí? En cuanto a los sistemas que tenemos para medir los manguitos, bueno, contamos con estos dispositivos que algunos de ustedes habrán tenido la suerte de ver. Estos dispositivos funcionan similar a lo que es un tensiómetro, ¿sí? Y miden en centímetros de agua, por eso la diferencia que hice en la diapositiva anterior. También existen, esto lo traigo como curiosidad, este tipo de monitores que están monitoreando de manera continua la presión del manguito del tubo, ¿sí? Será muy buena la idea, pero no sé cuán práctico puede ser esto en la cotidianeidad de la ventilación de un paciente. Y como curiosidad, Tracoe nos presenta este tipo de dispositivo, que es una bombita que, como ustedes ven, se conecta al testigo del manguito del tubo endotraqueal, y lo que hace esto es mantener a través de esta esfera celeste la presión del manguito del tubo endotraqueal en 30 centímetros de agua de manera continua. Este es el dispositivo con el que contamos nosotros en el hospital, y esta es la forma en que conectamos y medimos la presión del manguito, ¿sí? Una llave de 3 vías, medimos la presión, sacamos o ponemos para tener, en este caso, 25 milímetros de mercurio, ¿sí? Porque estos obviamente miden milímetros de mercurio. En cuanto al espacio muerto, sabemos que tanto el tubo endotraqueal como la cánula de traqueostomía presentan un espacio muerto menor. La vía aérea extratorácica tiene un espacio muerto de 75 mililitros, mientras que un tubo endotraqueal va a tener un espacio, del caso del número 7, de 9,6, y una cánula número 7 mucho menor, 4,2. En cuanto a la resistencia, acá influyen dos factores. La luz interna del tubo es un factor, y el flujo que hago pasar a través de ese tubo es el otro factor que me van a influir en el aumento o no de la resistencia del dispositivo. Todo esto se mantiene estable mientras yo me mantenga dentro de un volumen minuto normal, ¿sí? Pero cuando eventualmente, si el paciente comienza a requerir un volumen minuto mayor, ahí es donde empiezan a aparecer las diferencias. Fíjense, este es un tubo número 6 y este es un tubo número 9, creo yo. Sí, las estrellitas, tubo número 9. Fíjense la diferencia, a medida que va aumentando el volumen minuto, es exponencial, ¿sí? Esto es muy importante a tener en cuenta cuando voy a poner a mi paciente en tubo en T. Si lo tengo, por ejemplo, en un tubo número 7 y mi paciente se pone taquipneico, voy a tener este tipo de dificultades que voy a tener que sortear y especialmente tener en cuenta. Clasificación de los tubos endotraqueales. Bueno, de una luz, que son los que utilizamos habitualmente en la unidad, hay tubos especiales preformados que se utilizan, no los vamos a ver nosotros, algunos de ellos quizás, se utilizan en cirugías determinadas. Están los espiralados, hay tubos con puertos adicionales, con aspiración subglótica, y hay tubos antibacterianos, de estos aquellos que tienen baño de plata o baño de alguna solución, generalmente con clorhexidina, que lo que buscan es evitar la formación de eso que vimos en la diapositiva anterior, la formación de biofilm, que es un factor que nos trae bastantes inconvenientes. Y tubos de doble luz que, bueno, ahora los vamos a ver. Acá tenemos un tubo espiralado, un tubo que en su parte interna
tiene un alambre de acero inoxidable que hace que sea más resistente a los pliegues, y se utilizan en cirugía generalmente cuando al paciente se lo va a posicionar en una posición que le genere algún tipo de riesgo de plegamiento del tubo, pero estos tubos se pueden utilizar por periodos cortos de tiempo, ¿sí? Están expuestos a situaciones que pueden generar riesgo, como son, por ejemplo, que el paciente los muerda y el tubo queda con la memoria del tubo, de la mordida, perdón, por la rigidez del material, y deben ser retirados rápidamente. Por eso estos tubos se utilizan durante el acto quirúrgico, pero una vez terminada la cirugía deben ser rápidamente removidos y colocar un tubo común. Estos son tubos preformados, son tubos que se utilizan para cirugías maxilofacial o odontológicas, ¿sí? Este es un tubo nasotraqueal, este es un tubo orotraqueal, ¿sí? Estos tubos, si bien tienen esta forma, son flexibles y permiten que puedan deformarse tanto para la colocación como para la aspiración de secreciones. Aquí tenemos un tubo que tiene varias características. Este es el testigo del balón. Fíjense, este balón tiene forma cónica, que es otra forma, otro diseño de manguito de tubo endotraqueal para permitir una mejor adaptación a la anatomía de la tráquea, y también tiene una línea de aspiración subglótica. Los tubos de doble luz son tubos que se utilizan para hacer ventilación diferencial en el caso de cirugía de tórax, ¿sí? Hay tanto tubos izquierdos como tubos derechos, y lo que ustedes están viendo acá son la intubación selectiva que hacen estos dispositivos. Tienen un manguito a nivel traqueal y un manguito a nivel endobronquial, de acuerdo a si sean derechos o izquierdos. En cuanto a las cánulas de traqueostomía, las cánulas de traqueostomía tenemos que tienen podemos describirlas con dos porciones, ¿sí? Una porción extratorácica y una porción intratorácica, unidas por un codo que puede tener distintas curvaturas, ¿sí? Puede ser más curvo, puede ser más recto la angulación de este codo. ¿Y qué es lo que vemos como partes de la cánula? Que tienen en su porción extratorácica el conector universal de 15 milímetros que ya habíamos mencionado antes. Tienen aletas de sujeción para poder sujetarlas al cuello del paciente, y tienen el piloto del balón de neumotaponamiento. Y en su parte intratorácica vamos a encontrar el tubo propiamente dicho, que se introduce a nivel de la tráquea, el balón de neumotaponamiento y la línea radiopaca. Ventajas de la traqueostomía frente al tubo endotraqueal: mejora la movilidad y la comodidad del paciente, facilita el proceso de ventilación mecánica, por esto que dijimos también de menor espacio muerto, porque facilita también la aspiración de las secreciones y mantener su permeabilidad, permite un mejor cuidado de higiene de la boca, permite el iniciar, mejor dicho, la ingesta oral o la rehabilitación de la deglución del paciente, como así también promover la fonación. Y todo esto, por supuesto, trae aparejados beneficios psicológicos y facilita la recuperación física de nuestro paciente.
Bueno, se debe elegir la curvatura de la cánula que más se adapte a la tráquea y cuello del paciente. Si la curvatura es muy corta, la cánula puede generar lesiones u obstruirse contra la pared posterior membranosa de la tráquea. Una cánula con aspiración intratorácica con la porción intratorácica más larga puede ser necesaria para sortear malasia traqueal, granulomas o estenosis. Existen numerosas marcas y tipos de cánulas de traqueostomía, ¿sí? ¿Cómo las dividimos? En cánulas con balón y cánulas sin balón. Dentro de las cánulas con balón tenemos distintos modelos, las convencionales, de largo variable, las espiraladas, con sistema de aspiración subglótica y fenestradas. Vamos a ver un poquito de esto. Acá tenemos una cánula, en este caso con balón, ¿sí? Y con endocánula. Lo que quiero destacar, este modelo de cánula tenemos en el hospital, y lo que quiero destacar aquí, que fíjense, el conector de 15 milímetros está puesto o está posicionado, mejor dicho, dentro de lo que es la endocánula del paciente. ¿Esto qué significa? Que si yo no tengo este dispositivo no puedo ventilar a mi paciente, ¿sí? Conectar sin endocánula este dispositivo al circuito del respirador me es imposible. La endocánula lo que me permite a mí es mantener la vía aérea del paciente permeable, porque cada dispositivo de estos trae 2 endocánulas, y esto es justamente para permitir que yo pueda limpiar esto. Por eso es importante que tengamos siempre guardadas en un lugar seguro la endocánula de repuesto, ¿sí? Porque si no, no voy a poder retirar esta endocánula para la higiene adecuada de la cánula. Acá lo que quiero destacar es una cánula con aspiración subglótica, y acá vemos el puerto de aspiración, ¿sí? Por encima del manguito del dispositivo. En este caso es una cánula espiralada, ¿sí? Yo puedo ver el alambre de acero inoxidable dentro del dispositivo. Generalmente son cánulas de siliconas y de largo variable. ¿Esto qué significa? Que las aletas de sujeción se pueden correr más hacia el extremo proximal de la cánula, o me permiten posicionarla y permitir que la cánula se introduzca más dentro de la vía aérea del paciente para sortear. En este caso se utilizan estos dispositivos para aquellos casos en donde, por ejemplo, tengo una lesión traqueal y necesito sortear esa lesión, ¿sí? Entonces yo puedo elegir la altura de la luz traqueal en la que voy a posicionar mi cánula. Esto es algo parecido, ¿sí? Es lo mismo, pero en una cánula que tiene, en este caso, aspiración subglótica, testigo del manguito, y el largo variable lo permite el posicionamiento de las aletas de sujeción. Acá es lo que mencioné anteriormente en cuanto al posicionamiento de la cánula de traqueostomía. Fíjense, esta cánula, ¿sí? está lesionando a nivel posterior por estar introducida muy dentro de la luz traqueal, está haciendo contacto con la pared posterior de la tráquea y en su extremo distal con la pared anterior. Esto también produce lesiones, y en este caso lo que puede producir es, por contacto con la pared traqueal, oclusión de la cánula. Por lo tanto, el posicionamiento de la cánula es un detalle importante. En este caso lo que estamos viendo, si bien la imagen no es totalmente clara, es una cánula con fenestras, ¿sí? Este tipo de dispositivo se coloca
de tenerlos disponibles, obviamente, a pacientes que requieren ventilación mecánica invasiva, ¿sí? Que no están totalmente destetados, pero que en periodos de tubo en T, por ejemplo, les puedo permitir el pasaje de aire a través de estas fenestras. En este caso es una cánula sin balón, que también existen para pacientes crónicos que ya no requieren de asistencia ventilatoria mecánica de ningún tipo. Y fíjense, en este caso es una cánula de Wiesalski. Esta cánula viene con 2 endocánulas para permitir la higiene y tiene distintos conectores que me permiten funciones diferentes. El conector rojo me va a permitir aspirar secreciones. Este dispositivo es una válvula unidireccional, es una válvula que al paciente le permite fonar, por eso se la denomina válvula fonatoria, y este es un dispositivo que lo que permite es evitar que si el paciente tose eventualmente los mocos salgan disparados y limita la dirección en que van a eliminarse esas secreciones. Este tipo de dispositivos, que no son tan comunes ya de ver, son cánulas de traqueostomía para pacientes crónicos. Están hechas, son metálicas, están hechas generalmente de plata y se ven habitualmente en pacientes, por ejemplo, que presentan o que fueron intervenidos por cáncer de laringe, ¿sí? Estos dispositivos no los vamos a ver en el hospital porque son más que nada para pacientes con cuidados domiciliarios. El acondicionamiento del gas inspirado es un proceso mediante el cual el aire es calentado y humidificado en su pasaje por la vía aérea para llegar en condiciones óptimas a nivel alveolar. Sabemos que el aire normalmente ingresa por la nariz. La nariz en su interior tiene una superficie de más o menos 200 a 300 centímetros cuadrados que permiten el contacto del aire y esto va a generar que el acondicionamiento del aire se haga obviamente en esta región, toma temperatura y humedad y también a través de las cilias es filtrado, ¿sí? Y va a llegar a nivel alveolar con estas características: 37 grados de temperatura, 44 miligramos por litro de humedad absoluta y 100% de humedad relativa. A esto se lo llama límite de saturación isotérmica, que se logra a nivel de la más o menos quinta, sexta generación bronquial. Bien, definamos qué es humedad absoluta. Es la cantidad total de vapor de agua que contiene un gas. Se expresa en miligramos de agua suspendida sobre litros de gas. A nivel del alvéolo habíamos dicho que es de 44 miligramos de agua por litro de aire. Es directamente proporcional a la temperatura del gas y esto es importante porque la temperatura, el calefaccionar el gas, es lo que nos permite mantener la correcta humedad del aire con el que voy a ventilar a mi paciente, ¿sí? Y la humedad relativa representa el porcentaje de vapor de agua que tiene un gas en relación con su máxima capacidad de transporte. En el caso que a nosotros nos interesa, esta es del 100%. Pero ¿qué pasa cuando introduzco a mi paciente con estos dispositivos? Sorteo toda esta anatomía y ya no puedo acondicionar, o mejor dicho, el paciente no puede acondicionar su aire que inspira y expira. Debo generar
las condiciones adecuadas de temperatura, humedad y filtración. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, tengo varias maneras, ¿no? Tengo los intercambiadores de calor y humedad, que son humidificadores pasivos, que así se los llaman, y tengo la humidificación activa. ¿Qué se espera de estos dispositivos? Que me acondicionen el aire en más o menos un 70% de lo que sería lo que llamé anteriormente las condiciones del límite de saturación isotérmica, ¿sí? En cuanto a los humidificadores pasivos, el principio básico de funcionamiento es la capacidad de retener calor y humedad durante la expiración y entregar al menos el 70% de estos al gas inhalado durante la inspiración. Esto es, el dispositivo debe estar conectado directamente al tubo endotraqueal para recibir y entregar el aire que sale del paciente. Cuando el paciente expira, mejor dicho, este dispositivo se satura en temperatura y humedad, la retiene en su interior y a la inspiración la va a entregar al paciente. Y de esta manera permite humidificar y calefaccionar el aire. Estos dispositivos están hechos de distintos materiales, generalmente son de material externo plástico, transparente, para permitir visualizar su interior. Pueden estar fabricados de distintos materiales, fibra, espuma poliuretánica o papel, y pueden ser hidrófobos o pueden ser higroscópicos, o sea que absorben tanto temperatura y humedad, y pueden estar a su vez combinados con un filtro electrostático, ¿sí? En cuanto a los filtros, porque también debo filtrar el aire de todas aquellas partículas que pueden ser nocivas tanto para mi paciente como para el personal a cargo de los cuidados del paciente. Existen dos tipos de filtros, los mecánicos y los electrostáticos. Veamos cómo funcionan estos dispositivos. En el caso de los filtros electrostáticos, son filtros que están hechos de fibra de vidrio, que es una lámina de fibra de vidrio con una resina que está plegada muchas veces sobre sí misma, y lo que hace este filtro es impedir el pasaje de las distintas partículas de distintos tamaños, ¿sí? Las partículas van quedando atrapadas dentro de este entramado de fibras del dispositivo, ¿sí? Ustedes pueden ver acá cómo son estos dispositivos. Son de un tamaño interesante, pero el plegado de esta lámina sobre sí misma permite una gran superficie de contacto en un espacio reducido, ¿sí? A su vez, este material es hidrófobo, ¿sí? Estos son los dispositivos, ¿sí? Tienen un importante espacio muerto. Ahora en un ratito vamos a hablar de ello, pero ofrecen un nivel de filtración bastante eficiente. Acá, por ejemplo, podemos ver las descripciones técnicas de uno de estos dispositivos, ¿sí? Y lo que nos informa el fabricante es la resistencia, ¿sí? A 30 litros por minuto de flujo, el espacio muerto, que fíjense que es bastante interesante, de 70 mililitros, el rango de volumen a la que este dispositivo es óptimo en cuanto a su filtración, que es un rango importante, que me permiten cómodamente ventilar a mi paciente, y la eficiencia
de filtración tanto para bacterias como para virus, ¿sí? También es importante el peso, ¿sí? Son todas las características que yo debo conocer de los dispositivos que utilizo en mi paciente, ¿sí? El peso, ¿por qué es importante? Porque si yo voy a conectar este dispositivo en la línea del circuito del paciente, bueno, 36, casi 37 gramos de peso me pueden generar inconvenientes a la hora de posicionar el circuito adecuadamente, ¿sí? En cuanto a los filtros electrostáticos, son una membrana ya no plegada sobre sí misma, una membrana de fibras que están cargadas electrostáticamente y en este caso la filtración va a ser por atracción de polaridad. Las partículas quedan atrapadas dentro de este dispositivo por carga electrostática. La carga electrostática puede estar dada ya sea por frotación de estas fibras o por la carga a través de un electrodo. Bueno, acá los vemos más en detalle. Esta es una fotografía microscópica de este tipo de dispositivo. Como ven ustedes, el espacio muerto que ofrece este dispositivo es mucho menor porque es una membrana delgada que no está plegada sobre sí misma y ofrecen una eficiencia similar. Acá tenemos, por ejemplo, este dispositivo que lo utilizamos comúnmente en el hospital, ¿sí? Y fíjense, tiene un espacio muerto también interesante, los hay de menor espacio muerto, pero este en particular, 73 mililitros, tiene una resistencia a 30 litros minuto de 0,75 y a 60 litros minuto de 1,48 centímetros de agua litro segundo, ¿sí? Son más livianos y la eficiencia viral y bacteriana del 99,99%. Otro ejemplo más, en este caso de otro modelo de filtro viral bacteriano de tipo electrostático, ¿sí? En cuanto al espacio muerto, bueno, esto es algo que quiero destacar. El espacio muerto instrumental se refiere a todo tipo de interfaz que se encuentre entre el tubo endotraqueal y el conector ENI del circuito del respirador. Por lo tanto, todo lo que yo ponga por delante de la I me va a generar, voy a tener que tenerlo muy en cuenta a la hora de ventilar a mi paciente, porque si yo necesito ventilar a bajo volumen minuto, este espacio muerto lo tengo que tener en cuenta porque puede llegar a representar un 25-30% del volumen corriente con el que estoy ventilando a mi paciente. En cuanto a la resistencia, estos dispositivos, ya lo vimos, ofrecen baja resistencia, pero el máximo tolerado es hasta 5 centímetros de agua al litro segundo, ¿sí? Este dispositivo que también tenemos en el hospital, podemos ver las especificaciones técnicas. Esto siempre lo van a encontrar, ustedes reciben el dispositivo y tienen, digamos, nada más que el paquete con la marca y toda esta información no la tienen, pero pueden hacer lo que hice yo, googlearlo y entrar a todas las especificaciones técnicas. En el caso de este dispositivo es un HME, por lo tanto también me va a hablar sobre la humedad
que rinde este dispositivo, que en este caso es 28 miligramos por litro de humedad absoluta. ¿Y en qué rango de volumen de volumen corriente es óptimo este dispositivo? En 250 a 1000 mililitros, ¿sí? Más de lo mismo, fíjense, distintos dispositivos, distintos tamaños, mayor o menor espacio muerto, para uso pediátrico o para uso de adultos. Si yo puedo elegir entre este dispositivo, por ejemplo, que es más pequeño que ¿sí? Fíjense que tiene 27 mililitros de espacio muerto y este tiene 38. Bueno, quizás si tengo la opción de elegir, yo puedo optar por este dispositivo para favorecer el trabajo muscular que va a tener un paciente, por ejemplo, un neuromuscular, ¿sí? Para favorecer el destete o una ventilación asistida, que el paciente no tenga que hacer tanto esfuerzo, ¿sí? Para iniciar la ventilación. Este tipo de dispositivos están diseñados son humidificadores pasivos, no son filtros, y están diseñados para la ventilación espontánea. Tienen un mínimo espacio muerto, ¿sí? ¿Dónde está? Este es el rendimiento de la humedad absoluta. Esta es la resistencia que presentan, que es mínima, y el peso con un espacio muerto muchísimo menor. Bueno, les muestro esto porque es algo con lo que yo encontré googleando todos los filtros que tenemos en el hospital, y en este caso, como ustedes pueden ver, los productos chinos nos presentan algún tipo de inconvenientes, y es que no logramos tener la información que les estuve transmitiendo hasta ahora con este tipo de productos, ¿sí? Los chinos no nos brindan tan fácilmente toda la información que nosotros queremos tener de estos dispositivos, pero bueno, ahí hay que ir a la farmacia, preguntar al distribuidor que nos brinde toda la información que nosotros queremos tener con estos filtros, porque fíjense que a su vez ninguno de estos presenta en su parte externa ni el rango de volumen corriente, ni si es HME, HMEF, si son filtros combinados o no. Entonces acá la cosa se pone un poco más complicada en cuanto a la información. ¿Dónde colocar los dispositivos? Lo ideal: rama inspiratoria, rama expiratoria, filtro viral bacteriano, electrostático o mecánico, lo que tenga a disposición, y a nivel de la I del paciente, un humidificador pasivo, un HME con filtro, ¿sí? Esto sería lo ideal. Este dispositivo no necesariamente, si tengo filtros viral bacterianos a este nivel, no necesariamente tiene que ser un humidificador con filtro. En el caso del hospital, nosotros tenemos los humidificadores que habitualmente ya vienen con el circuito, son HME, no tienen filtros electrostáticos. Por eso usamos filtros tanto en la rama inspiratoria como expiratoria. Este es el dispositivo que habitualmente utilizamos en el hospital, que es un humidificador especial. Este es un HME
pero que permite la aerosolterapia, ya sea a través de PAF o nebulizaciones, sin necesidad de desconectar el dispositivo de la línea del circuito, ¿sí? La eficiencia es, a ver, lo tengo por acá, sí, tiene un espacio muerto de 57 mililitros, pesa 43 gramos y permite dentro de una humedad absoluta de 30 miligramos por litro. Tiene dos posiciones, ¿sí? HME o aerosol. Acá pueden ver cómo es internamente el dispositivo, y esto nos ha facilitado mucho el manejo de los pacientes, especialmente durante toda esta pandemia. Eficacia. El diseño: a mayor volumen del dispositivo, mejor desempeño. Esto nos juega a veces en contra en cuanto a lo que veníamos hablando del espacio muerto. Y en cuanto a la ventilación minuto, el aumento de esta disminuye la performance del dispositivo, pero a expensas de cuál ya sabemos que el volumen minuto tiene dos componentes, la frecuencia respiratoria y el volumen corriente. ¿Cuál de estos dos es lo que más me influye en cuanto a la eficacia del dispositivo? Bueno, parece ser que el volumen corriente es el que más influye sobre el rendimiento del humidificador. Pero como ya vimos anteriormente, estos dispositivos vienen con un rango de volumen corriente en donde el fabricante nos garantiza que el dispositivo es eficiente. En cuanto a las características de los pacientes, esto también es importante destacar, que en pacientes hipotérmicos este tipo de dispositivos pierden su eficacia porque no pueden ya intercambiar calor y humedad adecuadamente. Lo mismo ocurre cuando tengo sangrado de la vía aérea, porque hay impactación de secreciones o sangre a nivel del dispositivo, y esto me va a aumentar la resistencia, me va a ocluir la vía aérea, voy a tener que cambiar el dispositivo. Y las fístulas broncopleurales es otra situación en donde la eficacia del dispositivo no va a ser la adecuada. ¿Cuándo cambiar un HME? Cuando hay condensaciones excesivas, si yo veo que hay un nivel de agua a nivel del dispositivo, ya que estos son transparentes, significa que la condensación es, como dije anteriormente, excesiva y debo cambiarlo, ¿sí? Porque esto me va a aumentar la resistencia. Si tengo el dispositivo con impactación de secreciones o sangre, es mandatorio cambiarlo. Está recomendado cada 48 horas en pacientes EPOC y cada 96 horas a una semana en el resto de los pacientes. Humidificación activa. La humidificación activa la realizo con ya un dispositivo que tengo que agregarle al circuito. Es un calefactor que requiere de energía eléctrica, tiene una carcasa en donde esto es un continente de agua destilada estéril, y el circuito tiene características particulares, ya que tiene esto, que son trampas de agua que me van a coleccionar la humedad que se condense a este nivel. Fíjense, tengo un filtro viral bacteriano, esto es el respirador. Del respirador de la rama inspiratoria va una rama corta al humidificador.
Fíjense, la carcasa tiene un nivel de llenado máximo que no debo sobrepasar. Este es el selector en donde voy a seleccionar la temperatura, que tiene que estar a 37 grados. No siempre puedo seleccionar una temperatura, sino que 3 niveles de calefaccionamiento. Debería tener un termómetro para poder medir la temperatura en la vía aérea, pero eso no siempre es posible. Finalmente, otra rama también inspiratoria, más larga, sale hacia el encuentro con el paciente. En este caso, esto es una imagen esquemática. Tengo el humidificador activo con su carcasa, esto sale del respirador y este circuito, fíjense que no tiene trampas de agua porque supuestamente es un circuito de alambre caliente. Acá hay una línea, ¿sí?, que me va a controlar con un sensor a este nivel de la I del paciente, la temperatura con la que llega el gas al paciente, y en toda esta línea, tanto puede ser solo inspiratoria, pero puede ser inspiratoria y expiratoria, tengo un alambre que va a impedir que el gas se enfríe y condense humedad dentro de la tubuladura. Fíjense, en este caso volvemos al circuito anterior con trampas de agua. Es importante destacar que este circuito debe tener una posición de clive para que el agua caiga a nivel de las trampas. Esta es la correcta posicionamiento de las tubuladuras, ¿sí? Mientras que si yo tengo un humidificador pasivo, voy a tener la tubuladura del respirador elevada hacia arriba para evitar todo lo que sea impactación del filtro. En el caso de la humidificación pasiva es al revés, debe estar declive para evitar que la condensación de agua caiga o dentro del tubo endotraqueal del paciente o dentro de la carcasa del humidificador. Esto es una vista más detallada de lo que es una trampa de agua. Fíjense que tiene un resorte. Esto me permite a mí desconectar este vaso, ¿sí?, sin interrupción del circuito, vaciarlo y volverlo a conectar. Hay distintas formas de calefaccionar el aire. Antiguamente existían este tipo de dispositivos, ¿sí?, un humidificador a cascada. Hoy por lo general lo que vemos es esto, ¿sí?, que es un humidificador pass-over, se lo llama, porque el aire ingresa, pasa por esta cavidad, este es el nivel de agua, se satura en temperatura y humedad y sale hacia la línea inspiratoria del paciente. Bueno, esto ya lo mencioné antes, ¿sí?, y obviamente es ideal que el circuito de alambre caliente esté controlado por el mismo humidificador. Este tipo de humidificación requiere de todos estos cuidados, ¿sí? Observar que la tubuladura drene agua hacia abajo y no hacia la vía aérea artificial o el ventilador, posicionar correctamente las trampas de agua para que reciban el agua drenada, controlar frecuentemente el dispositivo, ya sea el nivel de agua, el nivel de temperatura, la presencia de condensación, nunca llenar por encima del nivel recomendado, no volcar la condensación hacia la cámara del humidificador, ¿sí? Esto requiere mucho más cuidado y atención por parte de todo el personal que está a cuidados de ese paciente. Y para finalizar, las recomendaciones de acuerdo a la patología que tenga el paciente. Es importante destacar
En el caso de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, la recomendación es utilizar un HMF. En el caso del síndrome de distrés respiratorio del adulto, donde voy a tener una estrategia de ventilación a bajo volumen, quizás de acuerdo al grado de distrés de mi paciente, deba en algún momento ventilar con humidificación activa, lo mismo que en los pacientes EPOC, para evitar el aumento del espacio muerto y la re-respiración. En los pacientes quemados, en donde la vía aérea está comprometida, la humidificación activa es una indicación precisa. Lo mismo que en los pacientes con hipotermia, en donde tengo que tener en cuenta lo siguiente: aquellos pacientes que presentan hipotermia, no puedo entregarles el aire a 37 grados de temperatura, porque entonces lo que me puede llegar a ocurrir es que la condensación se va a producir a nivel de la vía aérea del paciente, y esto me va a generar un aumento y fluidificación de las secreciones, y debo evitar eso, así que debo seleccionar la temperatura del humidificador a aproximadamente la misma temperatura que tiene el paciente. En el caso de la fístula broncopleural, bueno, ya lo mencioné anteriormente, al no salir el aire por la misma vía, es decir, por existir una fuga que puede ser mayor o menor del aire hacia la fístula, es recomendable la humidificación activa. Y en el caso de la ventilación no invasiva, como los flujos son muy altos, los humidificadores pierden rendimiento. Por lo tanto, también se recomienda en estos casos el uso de humidificación activa, ¿sí? Si es por periodos cortos, puedo obviarlo esto. Sabemos que la humidificación activa genera un manejo por parte del personal muy específico. Uno debe estar atento y a veces eso no es posible. Por eso la humidificación activa se usa en casos muy puntuales, en el caso de el manejo que tenemos dentro del hospital. Bueno, acá lo que les quería mostrar es cómo podemos valorar el rendimiento de un dispositivo en el bedside, ¿sí? Y lo que debemos observar en este caso es un dispositivo de los de ventilación espontánea para pacientes traqueostomizados, que también se pueden utilizar en pacientes intubados, ¿sí? Debemos observar este tipo de condensación, algunas gotitas, no de gran tamaño, pero este tipo de condensación a nivel de la tubuladura del paciente nos permite decir que la humidificación es adecuada. Acá tenemos un filtro de los Humid Flow. Este paciente está ventilado de manera invasiva, ya no respira de manera espontánea, y podemos valorar también que la humidificación es adecuada. Bueno, chicos, eso es todo. Les agradezco que me hayan escuchado y espero